contar algunas cosas de las luchas que hemos vivido, que son, bueno, ya una gran cantidad, pero sobre todo, más que eso, poder englobar las luchas sociales y algunas experiencias y algunas leyes, digamos, ¿cierto?, de las luchas sociales y de la decisión que hay que tener cuando se hace lucha social y de los resultados que pueden ser de ganar, pueden ser de un empate técnico y esperar, o pueden ser de una profunda derrota. Cualquiera, ¿cierto?, puede ser el resultado de una lucha social. A veces ganamos, otras veces perdemos, pero en general, digamos, quienes hacemos parte de esto, y digámoslo de una vez, yo soy un dirigente político, es claro, pero digamos que yo llegué a la política por una lucha social, pasando primero por las expresiones artísticas, culturales y teatrales. Corría por allá el año 69, era estudiante del bachillerato nocturno de la Universidad Libre, hubo una protesta de los estudiantes de la universidad, bajaron al bachillerato y nos dijeron, que nos apoyen. Y yo decidí irme y meterme allá y apoyarlos. Bueno, terminó en que nos encerró la policía, hubo gases de todo, pero finalmente ahí conocí un director de teatro. Y entonces terminé, ¿cierto?, en el mundo del teatro. ¿Sí? Esa fue como la llegada un poco, la curiosidad tan necesaria, ¿cierto?, para cualquier empresa que se emprenda. Entonces tengo dividido esto como en varias partes, digamos unas consideraciones generales sobre las luchas sociales, que pienso que son importantes, que las aprendí en la vida y que creo que las debemos, ¿cierto?, seguir desarrollando, porque finalmente este es un oficio para quienes hacemos parte de esta idea de la lucha social, del compromiso con la lucha social. Creo que debemos siempre aprender mucho más del tema. Una segunda parte que es como el desarrollo de las luchas sociales, que es lo que pasa allí, y algo que me interesa mucho señalar, que es el tema de los métodos que se deben usar en lucha social, o que se usan, ¿cierto?, en lucha social, de las formas que adquiere esa lucha. Empecemos con esto. Yo creo que Manizales es producto de una lucha social, porque finalmente Manizales es un producto de la colonización antioqueña, y la colonización antioqueña lo que fue una gran lucha social, una gran movilización de unos sectores que no tenían espacio, ni territorio, ni posibilidades de desarrollarse en la vieja Antioquia, y que decidieron desbrozar montaña y abrirse un futuro, rompiendo una serie de formas de propiedad terrateniente. Una lucha tesonera de un montón de familias que decidieron abrir todo lo que es el norte de Caldas hoy, caminar, ¿cierto?, por la cordillera oriental, por la cordillera central, por las dos vertientes, y pasar también, ¿cierto?, a un pedazo de la cordillera occidental. Y cuando uno detalla esa gran movilización, y cuando uno comprende que esa movilización, esa gran lucha, condujo de alguna manera a la desamortización de los bienes de la iglesia, y hubo todo ese rompimiento y el aparecimiento de la pequeña propiedad, así viniera también acompañada de terratenientes en el transcurso de ese desarrollo, lo cierto es que Manizales aparece en medio de esa inmensa contradicción, en medio de esa inmensa batalla por abrir la frontera agrícola nacional, por darle camino a una cultura que viene ligada al café, a una cultura que de alguna manera permite, y a una forma de economía que de alguna manera permite la construcción de país, y que de alguna manera también le da una serie de características, ¿cierto?, a esta nación, porque Colombia, querámoslo o no, es gracias al café y a pesar del café.
de alguna manera, ¿cierto?, somos el resultado de esa inmensa batalla y yo diría que la creación de todos estos municipios de alguna manera está ligada a esa lucha que subyace, ¿cierto?, por poder tener territorio, construir territorio, poblar territorio, construir economía, hacer desarrollo, hacer ciudades, pues ciudades de 10.000 habitantes y 15.000, ¿cierto? Pero bueno, finalmente germen de desarrollo y de progreso en estas regiones que eran finalmente pues selva. Entonces, visto en ese contexto, digamos que las luchas sociales son fundamentalmente un motor de transformación de la sociedad. Sin lucha social no se puede cambiar la sociedad. Son como el embrión de cualquier posibilidad de cambio y de transformación de la sociedad. Y no hay ninguna sociedad que no tenga lucha social. Es inevitable la lucha social. Es consustancial, hace parte del desarrollo de cualquier sociedad. Y si algún día queremos que haya cambios en la sociedad, es inevitable que esos cambios sean la resultante de un acumulado de muchísimas luchas sociales que tocan todos los aspectos de la sociedad. Desde aquellos que tienen que ver con las ideas, donde hay profundas batallas, hasta los que tienen que ver con la construcción de infraestructura o el desarrollo económico, hacer una carretera. En muchos sitios de este departamento la lucha por una escuela fue lucha social. En muchos sitios de este departamento la lucha por un puesto de salud fue una lucha social. La construcción de un puente, el desarrollo de una carretera, fue en muchísimos casos en este departamento y en toda esta colonización antioqueña una lucha social, de un tipo, de otro tipo, con enfrentamientos, sin enfrentamientos, pero finalmente todas luchas sociales. Y repito, en esas luchas sociales pues se incuban los cambios que después la sociedad toda termina adoptando, que después la sociedad termina elevando a leyes, termina elevando a decretos, termina elevando a modificaciones constitucionales, termina llevando a resoluciones, termina adoptando como resultado de ese proceso de construcción de sociedad que implica la lucha social. La experiencia a mí lo que me dice es que normalmente todas esas luchas sociales las comienza una minoría. Es algo que es sintomático. Son sectores minoritarios de la población los que asumen en determinado momento o enarbolan en determinado momento banderas o reivindicaciones o postulados que incuban lucha social. Y ese sector minoritario, si se quiere, entra en una gran discusión, en una lucha ideológica, si ustedes quieren, por ganar a la mayoría en el proceso de la misma lucha que se va dando. Por ganar, ¿cierto?, al grueso del sector, si son luchas sectoriales, o de la población, si son luchas cívicas. Pero esa gente que empieza esas batallas es gente que es capaz de ser minoría, de ir en minoría, de estar en minoría, de levantar banderas como minoría. Pongámoslo en términos de un animalista, si quieren. Es una acción de minoría, ¿cierto?, en determinado momento defender los animales. Es una acción de minoría defender la diversidad sexual. Es una acción de minoría muchas veces oponerse a alguna modificación sustancial en el régimen impositivo. Es una acción de minoría muchas veces, ¿cierto?, oponerse a modificaciones o a transformaciones que golpean intereses económicos de determinados sectores. Normalmente las luchas sociales las encabezan sectores minoritarios que se atreven, que son capaces de atreverse a ir contra la corriente, a ir contra la mayoría,
incluso a que los pongan en el ridículo, los pongan en el paredón, los maltraten, los condenen, pero que finalmente, cierto, en ese proceso terminan ganando a la gran mayoría, cierto, para poder alcanzar las reivindicaciones o lo que planteen, cierto, como sector social. Y siempre pasan de ser minoría a ser mayoría. Inevitablemente. Así no sea en la primera batalla, así sea en un montón de batallas. Así sea que ganen un pedacito, y después otro pedacito, y después otro pedacito, y después otro pedacito, hasta que terminan ganando el conjunto de las reivindicaciones. La lucha de las mujeres ha sido un proceso de muchas luchas sociales de las mujeres, donde van ganando y van ganando y van ganando espacio, ¿cierto? Hasta que terminan convenciendo a la mayoría de que las cosas deben ser de otra manera. Finalmente digo yo, las ideas que le gustan a la sociedad y que la sociedad acoge, las que de alguna manera podríamos llamar ideas correctas, se terminan imponiendo y terminan desplazando, ¿cierto?, ideas que podríamos llamar incorrectas o formas de organización de la sociedad que de alguna manera la historia decide ponerlas en la historia, que queden en el museo. Es la misma historia la que se encarga de hacer un proceso para colocar, ¿cierto?, en la historia una serie de formas sociales. Otra característica de las luchas sociales es que desbrozan camino hacia el progreso de la sociedad. Desbrozan transformación social. Podemos tener diversas concepciones sobre el progreso, si quieren, pero finalmente la lucha social termina llevando es al progreso, llevando a nuevas formas del conocimiento, llevando a nuevas formas de organización de la sociedad. Yo hablo mucho a veces de los ambientalistas, que nadie les creía nada. Hace 20 años eran como una especie de objeto raro. Sin embargo, insistieron, lucharon, dijeron, hicieron, y hoy es una situación muy diferente la relación que tiene la sociedad con el ambientalismo en general. Y ya tiene que ser muy mal salvaje el que diga, cierto, que el ambientalismo no tiene nada que ver con la sociedad, o que no tiene nada que ver con el progreso social o con el desarrollo de la sociedad. Siempre, digamos, la sociedad termina en medio de la misma lucha escogiendo. Las luchas sociales, por lo menos las que a mí me han tocado vivir, son de diverso carácter. Para que yo sea muy metido en los líos de la sociedad, pero digamos que hemos hecho lucha, y aquí hay cafeteros, pero yo hice, por ejemplo, luchas en Caldas por algo que deberíamos preguntarnos, y es la condición de los obreros del agro. Una condición bien difícil. Y decidimos organizar un sindicato de obreros agrícolas, una cosa bastante complicada, ¿cierto, mi querido doctor Arbeláez? Complicadísimo. Y eso fue tan complicado que terminamos encarcelados un año y con un consejo verbal de guerra. A las costillas, ¿cierto? Por atrevernos a decir que de pronto deberían pagarle un poco más a un obrero agrícola por la labor que desarrolla. Poco absurdo si se quiere, ¿no? Pero finalmente necesario. Necesario porque lo cierto es que se abrió y en Chinchiná existió durante un tiempo, creo que se perdió, ¿no?, el Centro de Atención de Servicios al Trabajador Cafetero, no sé si todavía existe, bueno,
Y es una nueva institución que está ahí, que presta un montón de servicios a quién, a un obrero agrícola, ¿cierto?, que viene deambulando, ¿cierto?, por muchos sitios. Bueno, deambulaban, porque ya no hay cómo deambular, porque aquí se acabaron un montón de productos donde ellos, ¿cierto?, hacían la tarea, cosechaban algodón, ¿cierto?, recogían café, iban y recogían, ¿cierto?, sorgo en el valle, ¿cierto?, etcétera, etcétera, pero como se acabó todo prácticamente, entonces la mayoría se fueron a raspar hoja de coca, porque no quedó más para hacer, y a coger café también, ¿cierto?, que fue como lo poquito que queda, porque el algodón se acabó, el sorgo también, la soya también, el ajonjolí ni hablar, ¿cierto?, todas las pepas casi que prácticamente desaparecieron de nuestro mundo agrícola. Entonces hay luchas sociales obreras, y aquí en Manizales hubo unas muy grandes, unas de las poquitas que están reseñadas por ahí, la de los obreros de Única, por ejemplo, o la de las escogedoras de café por allá del año 1930 y algo, en el municipio de Chinchiná, que por ahí también tiene, ¿cierto?, alguna relación en los textos de historia, ¿sí?, pagando para que les pagaran unos pesitos más, ¿cierto?, por hacer la labor de escoger, ¿cierto?, el café. Luchas que finalmente terminaron llevando ¿a qué? Bueno, a que se hicieran leyes laborales, a que existiera el Código del Trabajo, a que se regulara de alguna manera una relación entre el capital y el trabajo, que si no está como debe ser, pues tiene que ver en parte con la pobreza inmensa de buena parte de los productores colombianos, que muchas veces no les alcanza ni con qué pagarle, ¿cierto?, un buen salario a sus propios trabajadores, pero de todas maneras hay una relación laboral, ¿cierto?, y hay un escenario en el cual hubo esa lucha social. Hay luchas agrarias todas las que ustedes quieran. Tengo en mi memoria, viene a mi memoria en estos días que se murió una muy querida dirigente campesina, una lucha que hicimos que parece mentira. Decidimos organizarnos para que no fumigaran con venenos que mataban las matas de hoja ancha para proteger, ¿cierto?, las matas de hoja delgada, o sea, el pasto. Entonces se fumiga, el viento se lleva el veneno, se lleva los guanábanos, acaba con el cacao, destruye, ¿cierto?, un montón de sembrados que hay a la orilla del río Cauca, desde prácticamente la Virginia hasta más allá de la Felisa, y nos encontramos un día en Arauca a una señora, un amigo mío, muy de esta ciudad, Gonzalo Arango, y se la encontró y le contó el cuento. Bueno, ¿y esa lucha en qué terminó? En que obligamos a que se hicieran resoluciones del ICA sobre cómo debería ser el tema de la fumigación, de qué en sitios se podía fumigar, de dónde no se podía fumigar, de cómo eran las alturas, los temas de los vientos y una serie de modificaciones que de alguna manera regularan la relación entre esos campesinos pobres que vivían a orilla del río Cauca en unas condiciones de pobreza inmensas, porque realmente vivían era entre la orilla del Cauca y el viejo ferrocarril, o entre la orilla, ¿cierto?, del Cauca y algunos caminos que habían quedado por ahí, y finalmente logramos pues que se hicieran unas resoluciones y que se regulara de alguna manera una relación que era una relación absolutamente salvaje, pero que la lucha social obligó a que se modificara y a que todo el mundo terminara entendiendo que así no podía ser, que había que darle, ¿cierto?, otra manera y otra relación a esa lucha social. Y me acuerdo de luchas por la tierra, muchas, en Caldas, y ni hablar de las luchas, ¿cierto?, que se hicieron en toda esa costa norte del país, ¿cierto?, en ese periodo. Y ni hablar de las luchas agrarias por la producción agropecuaria, no por la tierra, sino por la producción agropecuaria, o no solamente por la tierra, porque le podemos dar tierra a un campesino, pero si lo que siembra no lo puede vender, lo que le damos es como una especie de problema, ¿cierto? Sí, hay que darle tierra, pero también hay que darle la posibilidad de que lo que siembre lo pueda vender y lo pueda vender bien, y esa tierra le sirva para tener una vida digna, porque de nada sirve que lo terminemos atando a un pedazo de tierra para que termine viviendo atado a esa tierra en unas condiciones peores.
Entonces digamos que hay unas luchas, ¿cierto?, agrarias importantes. Hay luchas en las universidades. ¿Por qué se enseña en la universidad? Esas son luchas sociales importantísimas, sin las cuales seguramente la universidad hoy no sería lo que es. Hay luchas cívicas, y Ave María si ha habido luchas cívicas, lo que pasa es que están poco reseñadas, la verdad sea dicha. Pero por ejemplo, aquí hubo muchas luchas cívicas porque se pudiera tener acueducto, porque no había acueductos, o porque había unos acueductos que funcionaban. Yo me acuerdo por ejemplo de Chinchiná, era un acueducto que funcionaba de 6 a 8:30 o 9, 6 de la mañana, ¿no? Y se cerraban la llave, y la volvían a poner a las 12, y la volvían a cerrar a las 2, y la volvían a poner a las 6, y la volvían a cerrar a las 9. Y había días en que no había agua. Y es imposible que una sociedad prospere sin agua. Y es imposible que haya industria sin agua. Así el agua que había se la estuvieran privilegiando a la industria que había, ¿cierto?, de liofilizar café, porque no hicieron una nueva planta, ¿cierto? Y nos tocó hacer una inmensa lucha en Chinchiná, 2 paros cívicos, para que se hiciera una nueva planta y una nueva conducción, para que pudiera tener la población agua abundante suficiente. Luchas cívicas como, por ejemplo, para canalizar la quebrada Cameguadua, en el mismo municipio, para separar el agua sucia, comillas, de las aguas, cierto, limpias, para que se hicieran colectores paralelos, para que se rescatara esa quebrada. No sé si en Manizales también se han hecho luchas de esas, calculo que sí, debe haber algunos sitios donde el agua de la quebrada es mucho más que el agua de la quebrada, es el paisaje, es el territorio, es la pureza del ambiente, ¿cierto? Es combatir los malos olores, es poder generar ambientes dignos, ¿cierto?, para las poblaciones, es poder tener un control sobre el agua para que una creciente no termine destruyendo un montón de viviendas y generando todas las tragedias, ¿cierto?, que genera la creciente de una quebrada. Entonces hay multiplicidad de luchas sociales. Del transporte, por ejemplo, la del TIM, poco estudiada también. Bueno, esa vale la pena que se revise. La de la vivienda, en eso sí que hay experiencia de luchas sociales, unas terribles. Por ejemplo, esas viviendas que promovieron, ¿cierto?, invasiones que promovieron los jefes políticos de Caldas, ¿cierto?, en zonas en las que evidentemente no se deberían hacer viviendas, pero que promovieron, ¿cierto?, ese tipo de invasiones para conseguirse unos votos. O cosas como esta que estamos viendo de San José, donde hay una lucha de resistencia importante de esas comunidades. Eso es lucha social, que terminará generando nuevos escenarios y nuevas relaciones y nuevas construcciones en la sociedad. Porque finalmente todas esas luchas no son luchas, ¿cierto?, perdidas. Lo otro que he aprendido en todo este proceso es que todas esas luchas tienen procesos de organización. Uno llega ahí virgen, ¿sí? Oiga, que salió tal resolución, un decreto, ¿cierto?, tal decisión de un alcalde, esta cosa, un decreto del gobierno nacional, una ley, en fin, y aquí va a haber un montón de afectados. Y normalmente llega uno al sitio que sea y ahí no hay organización, no hay una pequeña organización, o un germen de organización, o algunas organizaciones en las que de pronto se puede apoyar, ¿cierto?, la gente, y se construyen procesos de organización, y ojo, se construyen procesos de conocimiento, porque no hay lucha social que no implique conocimiento, que no implique estudio, que no implique análisis, que no implique mirar la realidad, que no implique saber cuáles son los afectados, en qué es que son afectados, cómo son afectados. Y si quien está al frente de eso es algo perspicaz, terminará también mirando experiencias internacionales y todo. Y todos esos procesos organizativos que se conocen son acumulados finalmente, que hace la sociedad para poder, ¿cierto?,
atender cada vez la construcción de mejores escenarios de vida. He aprendido también que muchas veces son las organizaciones políticas las que corren a atender los problemas sociales, no solamente de la izquierda, eso hay que dejarlo claro, porque a veces hay una cosa maniquea de que es que la izquierda es cierto solamente, no, también hay organizaciones distintas, políticas a las de la izquierda, que atienden hechos y realidades que están ahí. Lo otro que he aprendido es que las luchas sociales pueden ser de un espacio largo en el tiempo, y se me viene a la memoria San José, ¿no? ¿Cuántos años lleva esa lucha social de San José? Un poco de años. ¿Ah? Pues son 2008. Lleva 7 años esa comunidad, ¿cierto? Buscando, dándole, haciendo, ¿cierto? Por aquí, por allá, promoviendo, discutiendo. ¿Ah? O sea, es una lucha en un espacio largo de tiempo. Hay otras luchas mucho más cortas, de días o de meses, y hay unas que se ganan en una semana, y estoy muy contento que se haya ganado, que no se haya cerrado el hospital geriátrico, y eso podríamos decir que es una lucha de una semana. Con movilización social, sí, a través de cosas que hoy son para nosotros nuevas, que no teníamos hace 40 años. Hace 40 años nos tocaba usar un mimeógrafo, imprimir una octavilla, ¿cierto?, en un mimeógrafo para poderlo repartir. Hoy, ¿cierto?, vamos al computador, nos conectamos a la red, ponemos, ¿cierto?, en la ventana de Facebook algo, y ahí mismo, ¿cierto?, saben miles de personas qué está pasando. O hacemos un Twitter, ¿cierto?, y habrá un montón de gente que se entera ya del asunto. Esa fue una lucha que usó mucho Twitter y mucho Facebook, ¿cierto? Sí. La del hospital, y muy bueno que el Consejo además mire eso y ayude, ¿cierto?, a resolver esos temas que están ligados pues a la vida de la sociedad. Otra que he aprendido en la vida, las luchas sociales forman nuevos dirigentes. Forman nuevos dirigentes. Yo diría que la gran mayoría de los dirigentes de la sociedad son producto de la lucha social. Muchísimos. Vienen de allá, provienen de allá. Ahí, ¿cierto?, se nutren, ahí se amamantan, ¿sí? Y no es sino ver buena parte de la dirección hoy de muchas organizaciones que tienen que ver, ¿cierto?, con esas luchas que se hicieron en el pasado. Sin esos equipos, la lucha social tampoco funciona. O sea, la lucha social necesita dirigentes y necesita masas que logren aclarar, ¿cierto?, cómo es la cosa, y que se cree una relación entre la masa y los dirigentes que permita, ¿cierto?, la construcción de alternativas y de soluciones, porque ojo, las luchas sociales siempre llevan implícita una solución, siempre plantean una salida. Que la ganen o no la ganen, bueno, eso ya es otra historia. Que la ganen un poco, más, menos poco, bueno, eso ya es cierto, es otro tema, pero en general las luchas sociales requieren de dirigentes y requieren de masas para alcanzar, ¿cierto?, sus objetivos. Son manifestaciones de amplios sectores de la sociedad. Y también hay luchas de sectores especializados, pequeñas luchas que usted no ve como parte de la sociedad muchas veces, pero que está ahí, que se da, que es una lucha, ¿cierto?, en pequeños círculos, pero que tienen que tomar decisiones claves porque son muy especializadas. Por decir algo, peleas, ¿cierto?, alrededor del tema de la ciencia. Ahí hay unas peleas que son entre gente muy especializada, pero que son finalmente también luchas de carácter social, luchas importantes, ¿cierto?, desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad. Y lo otro que he aprendido en la vida es que toda lucha social tiene un nacer, un desarrollarse y un morir, como la vida.
Se aprende también eso. La lucha de los peajes en Chinchiná, por ejemplo, fue una lucha larga. La gente cree que fue los días del paro y ya. No, eso estaba precedido de más de un año de discusiones, de análisis, de estudios, de investigaciones, de comprensión del problema, etcétera, etcétera. O esta última lucha cafetera que hicimos, tuvo más de un año de preparación y de comprensión y de estudio y de análisis de qué era lo que estaba pasando, ¿cierto?, en el mundo del café y cómo resolverlo. Digámoslo de esta manera, en la lucha social hay unas contradicciones esenciales y en buena parte asir esas contradicciones, lograr decantarlas, precisar y definir, ¿cierto?, en qué consiste la contradicción y qué es lo que hay que hacer para poderla resolver, es parte de lo que los dirigentes tienen que hacer. Y quiero insistir en algo, sin dirigentes tampoco hay lucha social. Son cosas que terminan siendo una acumulada. Ahora, hay contradicciones centrales y también hay una serie de contradicciones, ¿cierto?, secundarias que tienen que tenerse en cuenta. Otra cosa que he aprendido, en esto de las luchas sociales hay dos condiciones sine qua non, que las dividimos en condiciones objetivas y en condiciones subjetivas. Voy a contar cómo es el cuento. Una condición objetiva es que nos montaron dos peajes. Una carretera que iban a volver doble calzada y otra carretera que ahí la están acabando de terminar apenas. Eso era lo que le iban a hacer, lo que le están haciendo hoy. Se demoraron bastante y nos incumplieron como 10 años, ¿cierto?, parte del acuerdo que se hizo para esa carretera. Pero bueno, nos querían poner dos peajes. Ese era un hecho objetivo. O sea, hay dos peajes, los estudiantes para venir a Manizales tienen que asumir ese costo, los padres de familia tienen que asumir ese costo, los cafeteros que tienen tierra allá pero viven aquí porque sus hijos lo están, tienen que asumir ese costo, los jueces que van de aquí a trabajar allá, los maestros, ¿cierto?, que vienen de allá para acá, obreros de la construcción que tienen aquí empleos, obreros de la construcción que tienen allá empleos, trabajadores de café liofilizado, un montón de población que tiene que ir y venir de Manizales y de Chinchiná, ¿cierto? Hay un hecho objetivo, tienen dos peajes. No les quieren dejar opción. Vale más los peajes que lo que va a recoger el taxista de los 5 pasajeros que va a llevar a Manizales, más la gasolina y lo de él. Existe la contradicción, está ahí, es objetiva, responde a una política nacional, privatización de vías, responde a una cosa internacional, sí, neoliberalismo, ¿cierto?, concentración de la riqueza en pocas manos, etcétera, etcétera. Todo el análisis está hecho ahí. Y hay una posibilidad, que la gente pelee o que la gente no pelee. Eso es lo subjetivo. A mí me gusta poner este ejemplo. Estoy en mi casa tranquilo y vienen unos amigos míos. Oscar, camina, hermano, que hoy es viernes, tomémonos unas. Yo estoy aperezado, no quiero salir. Hombre, que camine, que vea que va a haber un show, el berraco, ¿cierto?, que es un cantante buenísimo, que no sé qué, que camine, ¿cierto?, que le pago la boleta, que esto, que lo otro, yo compro, no tiene que llevar el carro, no sé qué. No, hermano, yo no quiero, y no salió. O sea que no hubo la condición subjetiva. Ahí estaba objetivamente todo, la rumba, la fiesta, la orquesta, el trago gratis, ¿cierto? Todo estaba ahí y el hombre no salió. ¿Cierto? Hay otras veces en que no hay orquesta, no hay trago, no sale el hombre y el man está desesperado por ver, ¿cierto?, con quién se va a beber, y si no aparece nadie se va y bebe solo. La condición subjetiva, ¿cierto? Depende de qué, del estado de ánimo. Y las comunidades, las sociedades, los conglomerados, las masas tienen estados de ánimo. A veces quieren hacer cosas y otras veces no quieren hacer.
Y a veces hacen unas cosas hoy y a los 8 días ya no hacen nada, porque cambia el estado de ánimo. Y es así. ¿Y por qué es así? Bueno, porque la sociedad es así. Porque si no fuera así, imagínense cómo fuera que todos los días estuviéramos deseosos de beber, o que nunca tuviéramos deseo de beber. Pues entonces el mundo nunca cambiaba, o el mundo nunca se transformaba, o nunca había cosas nuevas, o nunca había cosas que se consideraban viejas. Es inevitable, ¿cierto?, que haya un estado de ánimo de la gente. Y cuando coinciden esas condiciones objetivas y esas condiciones subjetivas, se dan inmensas luchas sociales y se abren caminos, pasos y transformaciones. Y los pueblos alcanzan ciertas reivindicaciones, o los gremios alcanzan reivindicaciones, o los sindicatos alcanzan reivindicaciones, o los obreros, o los campesinos, o el que sea, alcanza ciertas reivindicaciones, pero tiene que existir ambas condiciones. Si una de las dos no está, no funciona. A mí me dicen los periodistas en estos días, va a haber paro de los cafeteros, ¿cierto?, este semestre que viene. Yo les digo, eso depende. Entonces me dicen, y bueno, ¿y de qué depende? Pues depende de si el café, hermano, está a 500.000 pesos, seguramente va a haber una condición objetiva, ¿cierto? Sí, porque café a 500.000 pesos es ruina, pero falta ver si tienen ganas de pelear, porque a veces los pueblos, con todo y que tengan condiciones que no son buenas, no pelean, se aguantan, se achapan, no quieren levantarse, no quieren pelear, se quieren dejar dar garrote. Se sienten cómodos con que les den garrote. Y entonces eso no es que lo uno derive de lo otro, no, son momentos. Y parte de la tarea de quienes estamos en esto es poder saber en qué momentos estamos. Si hay que hacer, si hay que parar, si hay que frenar, si hay que avanzar, en el ánimo de alcanzar el objetivo propuesto por el movimiento. Una cosa como sencilla, ¿no? Fácil, más o menos elemental, pero que tiene mucho que ver con poder saber cómo es la realidad y cómo es el momento y cómo es la gente y qué es lo que la gente está viviendo. Entonces yo digo, las luchas sociales, ¿cierto?, no dependen de los dirigentes. No es que yo me pare en una esquina, o cualquier dirigente social se pare en una esquina y toque la trompeta y ahí mismo se armó el problema. Esa es una visión absurda, ahistórica de quienes dirigen de alguna manera este país, que creen que es que el problema, ¿cierto?, es que fulano o sutano dijo o no dijo. No, eso no es cierto. No es un problema de 2 o 3, es un problema de que en determinado momento las masas deciden levantarse y hacer su pelea, incluso sin que esos dirigentes estén. Pueden rebosarlos, pasarlos, ¿cierto?, ir más allá de ellos, etcétera, etcétera. Y todo eso hace parte de lo que llamamos, ¿cierto?, las luchas sociales. En general también he aprendido una cosa, y con esto voy terminando. En las luchas sociales se presentan todo tipo de cosas, porque la gente se hace idea de que de pronto así resuelve el problema. Pues en estos días, ¿cierto?, que hay líos con la leche. Algún dirigente me dijo, no, hermano, lo que hay que hacer es ir y quemar toda la leche en polvo que haya. ¿Cierto? Sí. Toda la que haya. Entonces yo le dije, hermano, y si vuelven e importan más, ¿nos vamos a dedicar a quemar leche? O lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es buscar las soluciones de fondo, organizarnos, construir movimiento, ¿cierto?, hacer organización, sacar reglamentaciones, bregar a derrotar TLCs, pedir revisiones de los tratados, generar resoluciones, etcétera, etcétera, para poder hacer una construcción que llegue a la ley, que llegue a la resolución, que llegue a una decisión de Estado, porque ojo, finalmente la razón de ser de la lucha social son decisiones finalmente de Estado, o decisiones de acuerdo entre partes que están enfrentadas, que terminen siendo validadas, ¿cierto?, por el Estado a través de alguna resolución, o a través de algún ministerio, a través de algún ejercicio de control, de regulación por parte del Estado.
Estamos en eso. Hemos hecho un acumulado, yo creo que Manizales tiene un acumulado muy importante en muchos temas, en muchísimos temas, en transporte, en medio ambiente, en vivienda, en salud, en educación, ¿cierto? En muchísimos temas, en agro, en muchas cosas Manizales tiene un acumulado, pero ojo, muchas de esas luchas sociales se han quedado en lucha social, en un acuerdo, y no han podido pasar de ahí, porque desgraciadamente el principal problema que tenemos para que las luchas sociales alcancen victorias es la absoluta falta de un Estado democrático que permita la comprensión de que esas luchas sociales deben elevarse, ¿cierto?, a normas y deben ser cosas que solucionen y que funcionen. Y les voy a decir esto: hoy en Colombia, en todos los sitios de Colombia donde hay peajes, hay excepciones de peajes para todos los vecinos de la región. Y lo ganamos en Chinchiná. Pero nunca quisieron sacar el decreto, la ley o la norma, no, en cada sitio hay que ir a pelearle, ¿cierto?, la rebaja. Porque no es que el Estado aprenda y diga, sí, listo, ¿cierto?, los ciudadanos tienen la razón en esto. En los que están ahí alrededor del peaje, como tienen que ir y venir todo el tiempo, ¿cierto?, hagamos una excepción en la norma, ¿cierto?, y calculemos los costos de construcción de la carretera sobre la base de que aquí hay tantos carros que no van a pagar peaje porque son los carros de la región, etcétera, etcétera, y hagamos, ¿cierto?, unos escenarios financieros y de cálculo de la obra, etcétera. No, eso no está contemplado. Lo que está contemplado es que ellos saben que la comunidad se va a embejucar y entonces le conceden. Pero si la comunidad no se embejuca, entonces se la zampan toda, a sabiendas de que no es correcto y de que no es lo que hay que hacer. Y el Estado, ¿cierto?, por su misma concepción, por el mismo hecho de quienes lo manejan, por el mismo hecho de quienes lo gobiernan, toman decisiones, ¿cierto?, que no permiten que las luchas sociales terminen en normas, en leyes, ¿cierto?, en construcción de política pública, que es lo que debería ser, que es lo lógico, ¿cierto?, que es lo que permitiría ayudar a mejorar las realidades. Los métodos que usamos en general son métodos civilizados y en general son métodos pacíficos. Y ojalá tuviéramos una relación con el Estado en la que una manifestación de 100.000 opositores a una determinada política o 10.000 de una determinada decisión de gobierno permitiera, ¿cierto?, una mesa de concertación y un acuerdo, pero en Colombia eso no es así. Aquí hay que ir al paro, aquí hay que ir al enfrentamiento, aquí hay que ir desgraciadamente a pelear con la tanqueta, aquí hay que soportar los gases lacrimógenos, aquí hay que, ¿cierto?, hacer un montón de cosas para que finalmente el Estado asuma lo que militarmente gana cualquiera de las dos partes. Porque los problemas sociales casi que se terminan resolviendo militarmente. Yo pongo uno de estos días, el ingenio Risaralda, una cosa obvia. Sin embargo, le metieron el SMAT a las 2 de la mañana a 400 obreros que estaban pidiendo que los contrataran de manera indefinida porque lo que hacen es cortar caña todos los días cortan caña. Pero no los querían contratar indefinidamente, algo que está contemplado en las leyes, en las normas, en el Código de Procedimiento Laboral, en el Código Laboral, en todas partes. Una empresa que lo puede pagar, porque no tiene ningún problema, ¿cierto?, para pagar eso. De hecho, se lo paga a unos contratistas para que le pague, ¿cierto?, a esos trabajadores que contrata para que hagan esa labor misional. Sin embargo, les metieron SMAT. Pero el SMAT no pudo con los obreros. Y entonces, ¿en qué terminó el tema? En que el gerente tuvo que sentarse con los trabajadores y arreglar. O sea que desgraciadamente las luchas sociales hay que llevarlas a victorias militares para poder, ¿cierto?, que queden plasmadas en acuerdos con el Estado. Digo victorias militares, ¿cierto?, no en el sentido de que los trabajadores o los pueblos, ¿cierto?, den plomo, porque está condenado, ¿cierto?, no hace parte de nuestros métodos y en general no hace parte de las luchas sociales. Las luchas sociales en general no están atadas, ¿cierto?, a acciones
de carácter violento, con armas, etcétera, y eso. Pero digo militarmente en el sentido de que el ESMAD se tuvo que retirar y los obreros se quedaron en el ingenio. Y entonces, ¿cómo lo saco? Les toca hacer un arreglo. ¿Y el arreglo sobre cuál base? Sobre lo que estaban pidiendo. ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué antes de todo el pleito de los peajes en Chinchiná, 21 días de paro cívico, no hicieron el arreglo? ¿Por qué hay que ir a la confrontación? Porque hay un Estado que no entiende otro lenguaje. Pero lo más grave es que no es solamente así aquí, sino que hace parte, cierto, de los Estados en buena parte del mundo, y por eso las luchas sociales son inevitables, y las luchas sociales alumbran el camino de transformación y de avance de los pueblos. Muchísimas gracias.